como si fuera la voz de por allá un clérigo católico, sino que escuchemos de tal manera que entendamos, procesemos y tengamos ante todo esa posibilidad de ser iluminados por el Espíritu Santo para comprender este tema en esta noche. Entonces, dale por favor, estos son los temas que veremos hoy. He dividido la presentación en cuatro. El primero de ellos es el Dios verdadero versus los dioses falsos. El segundo es el impredecible final de Babilonia. El tercero es Persia, menor que Babilonia. Y el cuarto es en los días de estos reyes. Comenzamos entonces con el primero. Dale por favor, el Dios verdadero versus los dioses falsos. Sigue por favor. Y aquí quiero compartirles un mapa de cómo era el imperio neobabilónico. En la Biblia se conoce como Babilonia, pero los historiadores le han denominado neobabilónico, porque antes de este imperio babilónico había otro imperio babilónico también, del cual vamos a hablar, pero lo más importante es que quiero que se fijen aquí, ¿sí? Esa capital de este imperio se llamaba Babilonia, y lo que ustedes ven allí en rosado, aquí lo veo rosado yo, es o era lo que para ese entonces era considerado como la extensión política gubernamental, el imperio más grande de ese entonces. Dale, por favor. Y ese imperio tenía como capital, como ustedes ven lo bien allí, Babilonia. Babilonia era una cosa descomunal, ¿sí? Para alguien de esa época, ¿sí? Era algo completamente extraordinario. Quiero leerles algunos daticos de cuántas hectáreas, por ejemplo, tenía. Tenía 1000 hectáreas. Dice aquí lo que pude investigar. La suma total de las murallas defensivas tenía 100 metros de anchura, de ancho. Esto debió de ser el mayor sistema defensivo nunca antes levantado alrededor de una ciudad. La zona externa de la ciudad tenía una muralla de 63 kilómetros de perímetro. Y un paréntesis, si usted quiere saber de dónde saqué esta información, ahí mismo en cada diapositiva, en cada plantilla, usted va a encontrar la nota pie de página, la fuente bibliográfica donde sacamos esta información. Porque lo más hermoso es que Daniel 2 es historia, y no solamente historia bíblica, sino historia de aquella que los incrédulos creen. Por eso es algo muy hermoso, como les contaba la otra vez, un recurso muy importante para hablarle a los ateos sobre Dios. Dale, por favor, siguiente. Esta hermosa ciudad tenía algo en particular. Uno, por ejemplo, ve la construcción de Sao Paulo, Brasil, cuando se construyó, por ejemplo, Hollywood, ¿sí? Qué sé yo, y resulta que no encuentra una motivación religiosa. Pero resulta que cuando hablamos de Babilonia, de la inmensa Babilonia, usted encuentra una profunda motivación religiosa en cuanto a su construcción. Y quiero que usted lea rápidamente allí al lado derecho las alabanzas que se encuentran en un libro que se llama Tinri sobre Babilonia. Le dicen Babilonia la pujanza de los cielos, Babilonia la ciudad donde el lujo es inagotable, etcétera, y terminan diciendo Babilonia la ciudad santa. Pues bien, dale por favor. Quiero presentarles rápidamente a las deidades más importantes de Babilonia. Y aquí no estamos rellenando el tema. Aquí estamos poniendo el piso para que usted y yo cada vez más nos convenzcamos que definitivamente el Dios revelado en la Sagrada Escritura, el Dios revelado en Jesucristo y el Dios que se ha revelado en nuestras vidas es el Dios verdadero, y los demás son dioses falsos. Ese Dios está vivo y para él no hay nada imposible. En la Babilonia de Nabucodonosor se le tributaba mucha adoración a estos dioses que ustedes ven allí. Anu, Enlil o Elil, Enki o Ea, esta era la primera tríada de dioses. O sea, los ponemos allí en día 3, no porque para que nos quepan en la diapositiva.
era que en todos los listados de dioses, que eran unas listas casi que interminables, había dos triadas de dioses, triada que es conjunto de tres dioses, en los que aparecían primero. Primero está esta, y la segunda, dale por favor, la que vamos a leer allí, que es conformada por Sin, Shamash o el dios Sol, y por Adad. Cuando la gente quería entrar a Babilonia, nos cuentan los historiadores que Babilonia estaba flanqueada por 8 puertas. Cada puerta tenía el nombre de un dios. Pero había una diosa, dale por favor, que era la diosa por excelencia. Es Ishtar. La he presentado en dos versiones, en su versión pues de la antigüedad y en la versión, como dicen algunos expertos en la materia, que así se representaba la diosa Ishtar. Esta diosa, ¿qué era? Vamos a leer lo que nos dice a continuación una hermosísima enciclopedia sobre historia de las religiones. Dice, Ishtar presenta dos aspectos muy claros. Por una parte es la diosa del amor y la procreación, motivo por el cual las hieródulas o prostitutas sagradas figuraban en su templo. Por otra parte, era también la diosa de la guerra, especialmente en Asiria, y en los sellos aparece armada con arco y carcaj. El carcaj era como esa bolsita en que se metían las flechas. En la astrología babilónica se le atribuye al planeta Dilbat, nuestro Venus y la estrella del arquero o Sirio. Esta era. ¿Y por qué les hablo de ella? Porque a ella se le había dedicado la puerta más famosa de todos los tiempos, que hasta hoy nos admiramos por esa puerta, dale por favor, que se llama la puerta de Ishtar. En esta puerta, por esta puerta, muy probablemente tuvo que haber entrado Daniel y sus amigos por allí. Ustedes se imaginan él viendo eh, enfrente esa monumental edificación que tenía a los lados unos muros altísimos y que todas las imágenes de animales que se representaban allí no eran decoraciones muy hermosas de un gran decorador de exteriores, no, eran, ojo con esto, representaciones de dioses, ¿sí? La puerta de Ishtar es hoy por hoy una de las construcciones babilónicas, perdón, que más admiran los expertos en historia del arte. Y esta puerta, dale por favor, tenía unos azulejos, como lo ven allí, y como lo vamos a ver más a fondo aquí. Y en la puerta de Ishtar ustedes encuentran dos clases de azulejos con dos representaciones de dos animalitos. Un animal que es el dragón, como lo ven a su lado izquierdo, y otro animal que es el toro, como lo ven a su lado derecho. El dragón era símbolo de qué o de quién, mejor, pues era símbolo del dios Marduk. Y el otro animal, el toro, era símbolo del dios Adad. ¿Quién era el dios Marduk? Dale, por favor. Ese dios no era cualquier cosa. ¿Cómo les parece que nos ha llegado hasta ahora, gracias a la arqueología, cosas que mandó a escribir Nabucodonosor? ¿Y saben qué dijo él cuando mandó a construir la puerta de Ishtar? Dijo lo siguiente: yo soy Nabucodonosor, rey de Babilonia, hijo de Nabopolazar. El taita o el papá de Nabucodonosor se llamaba Nabopolazar, rey de Babilonia. Y mire lo que nos dice: he construido la puerta de Ishtar con piedras vidriadas de color azul para Marduk, mi señor. ¿Quién era Marduk? Que Nabucodonosor, semejante rey tan soberbio, nos llama mi señor. Démosle siguiente, por favor, Gabriel. Y allí les presento una de las tantas representaciones que se tienen de Marduk. Dale, por favor, ¿quién era él? Una, una fuente, un libro muy bueno que habla del asunto, nos cuenta lo siguiente: ¿quién es Marduk? Babilonia era el centro del culto de Marduk, donde éste ocupaba un lugar preponderante por encima de todos los demás dioses que allí se adoraban. Es decir, Babilonia, la de la época de Nabucodonosor II, porque hay dos Nabucodonosor,
primero, ¿sí? Y Nabucodonosor segundo. Nabucodonosor segundo, que es el que leemos de él en la Biblia, cuando, óigase muy bien, estaba vivo y estaba como rey, quien imperaba, ¿sí? A quien él adoraba y se le rendía a cada momento, él le rendía a cada momento, era al rey más importante del imperio neobabilónico, al dios, perdón, Marduk. Daniel tuvo que saber eso. Los amigos de Daniel tuvieron también que saberlo, claro que sí. Y óigase muy bien, para ellos esto era una cuestión de admirar. ¿Por qué? Dale por favor la siguiente. Porque era tan importante Marduk para Nabucodonosor que no solamente le dice aquí mi señor, sino que le manda a construir toda esa avenida. A esa avenida se le llama la Vía de Marduk, así se le llama, la vía procesional de Marduk. Lo mandó a construir Nabucodonosor. La importancia de Marduk de Babilonia es tremenda. ¿Y por qué? Mire lo que nos cuenta nuevamente Nabucodonosor, dale por favor, en esto que él escribió por allá y nos llegó hasta nosotros. Dice, yo soy Nabucodonosor, comienza con la primera parte igualita. Hijo de Nabopolassar, rey de Babilonia, he construido con magnificencia la vida de la procesión de mi gran señor Marduk, con piedras de la montaña. Marduk, mi señor, danos vida eterna. ¿Sí? Y hay algo muy importante. Marduk no era cualquier dios, no solamente era el dios más importante de Babilonia, el dios supremo, sino que en el origen, ¿sí? De la vida, de la tierra, de todo lo que existe, Marduk peleó con una diosa llamada Caos. Y al pelear, adivine qué surgió. Dale por favor la siguiente. Les presento lo que nos dice el profesor Juan L. Montero Fenollós. Él es español, experto en todo lo que tiene que ver con la cultura del Próximo Oriente Antiguo. Y mire lo que él nos dijo en un artículo publicado en la revista Historia National Geographic. Babilonia había nacido cuando su divinidad suprema, Dios Marduk, venció las fuerzas del caos. Es decir, Babilonia es el origen del mundo. Si para usted y para mí el primer espacio, la primera zona que Dios crea después de crear la tierra, si esa primera zona es el Edén, pues para los babilonios esa primera zona era Babilonia, era esa ciudad. Y es tan importante que hasta en un poema de la creación muy conocido, Enuma Elish, dale por favor, como lo vamos a leer allí. En el Enuma Elish nos dicen lo siguiente: Oh Marduk, solo tú predominas entre los grandes dioses. ¿Qué significa Enuma Elish? Como ahí bien lo dice, cuando en lo alto. ¿Sí? Así se le llama, cuando en lo alto. Acuérdense que todos los libros de la antigüedad, sobre todo del Próximo Oriente Antiguo, los títulos de esos libros o de esos textos comenzaban con las primeras palabras. Por ejemplo, Génesis, ¿cómo se llama? Estos son, en principio. Éxodo, ¿cómo se llama Éxodo para los hebreos? Para los hebreos de la época de Moisés, se llamaba con las primeras palabras del primer versículo de Éxodo y así sucesivamente, así se le llamaba. Y pues esta no es la excepción, esto es literatura también del Próximo Oriente Antiguo, y aquí nosotros encontramos que lo primero que dice es cuando en lo alto, pues así se le llama a este relato de la creación babilónico. Y este relato de la creación nos reitera algo: oh Marduk, solo tú predominas entre los grandes dioses. Este fue el piso, ¿sí? Dale, por favor. Teniendo en cuenta esto, vamos a ir directamente al sueño de rey Nabucodonosor. O sea, ya sabemos que sí había algo que hundía, que abundaba en Babilonia, era la idolatría. Y no cualquier idolatría, sino que se idolatraba específicamente a un ser, ¿sí? Llamado Marduk, Dios muy poderoso para ellos. Nosotros sabemos que, según lo que nos narra el historiador y profeta, porque créanme, Daniel es historiador y profeta, es algo increíble. El historiador y profeta Daniel nos relata en el capítulo 2, versículo 1,
que el rey Nabucodonosor II tuvo un sueño, ¿sí? Ese sueño lo puso pues supremamente angustiado. Dale, por favor. Y resulta que ese sueño se le olvidó, nos dice rápidamente, vamos a leer, ¿alguien me colabora leyendo, por favor? Daniel capítulo 2 de 2 al 6. Lo tengo. Gracias. Dice, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Cuenta el sueño a tus siervos y te daremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, pero si no me decís el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en estercoleros. Pero si me decís el sueño y su interpretación, de mí recibiréis dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Muy bien, gracias. Pregunta, ¿por qué acude Nabucodonosor a estos funcionarios de su corte? ¿Por qué a ellos? Y dale la siguiente, por favor, y esa pregunta la ponemos allí. La idea es que usted obviamente se quede con esta presentación, por eso he hecho todo lo posible para lo que voy diciendo, lo vamos también poniendo allí de tal manera que cuando usted estudie otra vez tenga coherencia cada diapositiva. ¿Por qué? ¿Por qué preguntar? Para ello tenemos que hacer un análisis breve, rápido también, de cada uno de los títulos que vemos allí, para entender lo siguiente. Comencemos entonces con los astrólogos. Dale, por favor. Resulta que la palabra astrólogos que nosotros leemos en esta cita de Daniel, capítulo 2, versículo 2, no es la mejor traducción. Como ustedes ven allí en ese esquema, la palabra astrólogos viene del hebreo ashaf, y esa a su vez es una palabra que el hebreo la tomó del egipcio, ¿sí? Es como si aquí en español decimos taxi, esa palabra la hemos tomado del inglés, ¿sí? O roll, o run point, ¿sí? Son palabras que hemos tomado de otros idiomas. Pues bien, el hebreo no era una excepción. El hebreo también, todos los idiomas, tomaron palabras en préstamo de otros idiomas, y resulta que esta palabra en acádico era, ojo con esto, perdón, en hebreo, era ashipú. Resulta que, ¿qué significaba? Ustedes lo ven ahí, exorcistas. El exorcista, óigase muy bien, por favor no se imagine el exorcismo de Emily Rose, ¿sí? No se imagine los exorcismos comúnmente vistos. El exorcista era ante todo una persona que pertenecía a una clase social de sacerdotes de la religión babilónica, y él era muy respetado y pertenecía a la corte de Nabucodonosor. Este exorcista, ¿qué tenía como tarea? Dale, por favor. Miren muy bien lo que tenía como tarea. Una importante clase de sacerdotes se ocupaba de aquella parte de la religión babilónica que trataba de la creencia en espíritus malos y en sus actividades. Estos sacerdotes se llamaban Ashipú y se ocupaban de proteger al individuo contra el maleficio de los espíritus por medio de ritos y recitales de encantamientos. Ah, esto hacían ellos. Entonces, si el rey estaba enfermo, era porque un espíritu malo le había hecho un maleficio. Entonces venía él, Ashipú. Él, mal traducido, no de la mejor manera al español, allí en Daniel 2.2, porque no debió de ser astrólogo, sino exorcista. Y mire lo que también nos dice aquí. Dale, por favor. En el otro texto de esta enciclopedia, que es muy buena sobre historia de las religiones, nos cuenta: no nos debe sorprender el encontrar textos de magia llenos de referencias a los Ashipú y a su papel en las ceremonias que tenían por objeto proteger o liberar a los babilonios de la ira de los dioses o de los ataques de los demonios y de los malos espíritus. ¿Ello qué significa? Que el Ashipú
lo que hacía era contener la ira de los dioses. Entonces, ¿qué sucedía? Si, por ejemplo, un rey perdía una batalla, él venía donde la Shikupa que le ayudara a aplacar la ira del dios, porque para ellos, si perdían la batalla, era porque su deidad obviamente no estaba con ellos. Eso era lo que en esa época se entendía con lo que ahí leemos de astrólogos. Siguiente, porfis. Continuamos con los encantadores, rápidamente. Esa palabra, como ustedes ven bien ahí, viene del griego mekashefin, que significa, palabras más, palabras menos, hechiceros. ¿Listo? Eso lo tenemos claro. Sigamos, por favor. Continuamos ahora con caldeos. Los caldeos, ¿quiénes eran? Los caldeos era una clase de eruditos muy respetados, ¿sí? Que conocían de matemáticas, astrología, ¿sí? Que ellos fueron los docentes, los profesores de Daniel y sus amigos y todos los sabios que estudiaron en la Universidad allá de Babilonia con Daniel. Y, ojo, también ellos podían hacer predicciones astronómicas, conocían la posibilidad de hacer predicciones sobre eclipses y demás. Dice Maxwell, uno de los autores adventistas, que escribe un libro que se llama El porvenir del mundo revelado, nos cuenta que ellos fueron los que inventaron algo que en la matemática se conoce como ecuaciones cuadráticas y demás, eran supremamente inteligentes, ¿sí? ¿Y por qué les hablo de esto? Para que tengamos en cuenta que a quienes se enfrentó Daniel eran unos sabios completos, ¿sí? Pero Daniel estaba del lado de aquel de quien proviene toda sabiduría y toda inteligencia. Dale, por favor. Y por último, están los magos. Los magos realmente no se imagine a cualquier mago de televisión o de show de casino, ¿sí? No se imagine nada de eso. No eran ese tipo de magos. Como su nombre lo indica es Hartón, y Hartón, ¿sí? Significa jefe de magia, como está en la figura 5, jefe de magia o mago principal. Y esto era tan importante que las dos únicas veces que el profeta e historiador Daniel menciona la palabra magos, siempre los menciona de primeros, porque ellos eran los que dirigían a todo ese grupo, ¿sí? Y ellos tenían una tarea específica. Dale, por favor. Miren lo que hacían los magos. Vamos a leer la figura número 4. Dice así, ¿qué hacía el mago? Observaba los presagios, interpretaba los sueños, acompañaba al rey a la guerra y decidía si los días eran favorables para comenzar algún proyecto o empresa, observaba los movimientos de los astros porque estos determinaban lo que sucedía en la Tierra, de allá nace la astrología y es por ello que no se concibe, no se acepta que a estas alturas de la vida todavía muchos de nosotros seguimos diciendo, ve, vos sos Capricornio, vos sos Aries, vos sos Géminis, tú eres Tauro, ¿sí? Y comencemos en la iglesia hasta hablar de ese punto. Y todavía creamos eso porque eso no tiene un origen más satánico, no lo puede tener. Es Babilonia quien origina el estudio de los astros porque para ellos el universo era un todo. Y lo que nosotros vemos como estrellas no eran estrellas. Ellos creían lo que pensaba este marranito que era amigo de Timón en El Rey León, ¿se acuerda? Él creía que las estrellas eran como que nuestros familiares o dioses y demás. Pues lo mismo creían los babilonios. Ellos creían que eso no era una cosa incandescente. No, ellos creían que esos eran dioses. Ahora bien, dale por favor. Miremos esta última cosa de los magos. El mago, en hebreo, en acádico, el idioma acádico era el idioma natal de Babilonia. En acádico, lo que leímos allá, el mago principal era Barú. Y el Barú, según lo que leemos aquí, trataba de, ¿qué hacía el Barú? Fuera de lo que leímos hasta ahora. Trataba de penetrar en la voluntad de los dioses por medio de los sueños y de las visiones que le hacían
interpretar. Teniendo en cuenta todo esto, dale por favor, pues ya podemos respondernos la pregunta, ¿por qué Nabucodonosor acude a los magos, acude a los astrólogos, acude a los hechiceros y acude a los caldeos? Porque acudir a este grupo de personas era acudir a los dioses. Si él les hablaba a ellos, pues ellos, como eran los intermediarios entre los dioses y los hombres, pues irían a responder, ¿sí? Y miremos lo que sucedió. Dale, por favor. Resulta que ellos le dicen, como ahorita nos leyó la hermana, ellos le dicen, no, pues que eso no se ha visto, que un rey no le diga al sueño. Para yo poder interpretárselo, señor Nabucodonosor, necesito que usted me diga el sueño. Y entonces, ¿qué nos dicen estos magos, astrólogos y demás sobre quiénes serían los únicos que podían descifrar y revelar el significado o recordar ese sueño? Bien lo que nos dice Daniel 2.11. ¿Quién nos colabora leyendo allí, directamente en la pantalla, por favor? Dice Daniel 2.11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses que no viven entre los seres de carne. Muchas gracias, hermano. Siempre. ¿Sabe qué sucedió? Dale, por favor, la siguiente. Miren esto. Resulta que los dioses, ¿sí? O demonios, realmente estos ídolos, como nos dice 1 Corintios 10, 19 y 20, no eran dioses, sino que eran demonios. Lo que hoy se puede conocer como ídolos no son más que representaciones de demonios. Y resulta que cuando entonces se pone el creador, el Dios verdadero, ¿sí? Y sobre todo, como se llamaba en esa época, Yahvé de los ejércitos, Yahvé Sebaot, y así, así, así. Cuando se ponen en versus, en contención, obviamente, dale por favor, Dios los vuelve nada, los tritura completamente, ¿sí? Los elimina, porque para Dios no hay nada imposible. Él es el Dios verdadero y Él sí tiene el poder de revelar lo oculto. Por eso mire lo que nos dice, por favor, Isaías 41, 21 al 24. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Qué nos dice allí el profeta Isaías de lo que hemos hablado hasta ahora? Dice, aducid vuestra defensa, dice Yahvé. Alegad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Alléguense e indíquennos lo que va a suceder. Indicadnos cómo fue lo pasado y reflexionaremos. O bien, hacednos oír lo venidero para que lo conozcamos. Indicadnos las señales del porvenir y sabremos que sois dioses. En suma, haced algún bien o algún mal, para que nos pongamos en guardia y os temamos. O vosotros sois nada y vuestros hechos nulidad. Lo mejor de vosotros, abominación. Gracias. Esos dioses cuyos nombres están en las 8 o estaban en las 8 puertas de Babilonia, no son nada. Ese Dios, en honor a él, que se creó esa vía procesional de Marduk, no es nada. Esa diosa tan admirada en todo el imperio neobabilónico, Ishtar, no es nada. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios. Ese es el Dios verdadero que se ha revelado en el Antiguo Testamento, que se dio a conocer en el Nuevo Testamento, que se encarnó en su Hijo Jesucristo y quien habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Lo mejor del asunto es lo que a lo último resulta diciendo Daniel. Dale, por favor. Y es lo que a lo último resulta diciendo. Daniel capítulo 2, versículos 47 y 48 dice, entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro y se postró ante Daniel, mire, semejante tipo tan soberbio, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey tomó la palabra y dijo a Daniel, ciertamente vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los señores y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Ese es el Dios verdadero. Y uno de los aspectos más importantes, si no el más importante, de Daniel capítulo 2, es que quien gana aquí es el verdadero Dios. Lo que nos habla la mensajera del Señor, Elena G. White, a cada momento, en cada uno de sus libros, sobre el gran conflicto cósmico, aquí se ve y se vio por
nada. Y como siempre, nuestro Dios, a quien le hemos rendido nuestra vida, salió victorioso. Sigamos con el siguiente punto. Me permiten, me robo 10 minuticos más de su tiempo, igual comenzamos como a las 8 y 20 tantos. Entonces, Adelante. y acabamos. Gracias. Ahora, quiero que estén muy pendientes de el impredecible final de Babilonia. Y ya van a ver por qué. Dale, por favor. Resulta que cuando uno lee esta profecía, uno lee que Daniel dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tus manos. Acuérdese que aquí ya le está dando la explicación a Nabucodonosor II sobre el significado de la estatua, ¿sí? Por cierto, se me olvidaba decirles algo. El erudito adventista Jacques Ducan, experto en el Próximo Oriente Antiguo y toda esa vaina, nos cuenta lo siguiente, y es que cuando en Babilonia un rey o alguien de la nobleza se soñaba con una estatua, significaba que los dioses estaban revelándole en esa estatua el destino de su reino. Pues bien, no es que Dios haya tomado el paganismo para revelarse. Dios es tan hermoso, tan lindo, que se pone en nuestro nivel cultural como lo único que iría a entender Nabucodonosor. En ese punto sería con una estatua, pues Dios en su infinita misericordia, ¿sí? Se rebaja a ese nivel cultural, ¿sí? Y nos habla y le habla, en este caso a Nabucodonosor, de esa manera. Dios es hermoso, es muy misericordioso. Resulta que aquí nos cuentan lo que le dice Daniel. Tú eres aquella cabeza de oro, ¿listo? Y rápidamente pasa lo otro, y después de ti se levantará otro reino. Dale, por favor. Pues bien, resulta que estamos acostumbrados a ver esta imagen, es una de las más famosas imágenes de internet que tiene esto. Solo que tiene un errorcito, es hecha por adventistas, pero tiene la mayoría de errores que están en todas esas imágenes, así hechas por nosotros, tienen un errorcito chiquitico, ¿alguien lo puede detallar? Es una imprecisión que pues de resto la imagen está muy buena. Pero para cuando ustedes tengan la oportunidad de compartir este tema, no cometamos esa imprecisión. ¿Alguien lo puede identificar? Está al lado izquierdo. Tiene que ver con una fecha. ¿Lo identificamos? El Imperio Romano, Andresillo. No, señor. Ese lo vimos Muestra- el martes pasado. Por lo tanto, no debe valer. Hay otro error. Bueno. Pero no ¿Alguien? nos coche así, Andrés. ¿Cómo aleja? Les cuento. Que corchando no se vale, Andrés. Les cuento. PNC 605. Resulta que no es preciso decir que Babilonia surge en el 605. Si ustedes se ponen a leer Daniel 2:44, Daniel 2:44, nos dice lo siguiente. Daniel 2:44 nos dice, y en los días de estos reyes, el Dios de los cielos establecerá un reino, etcétera, etcétera. Y por acá en el 39 nos dice, después de ti, le está diciendo Daniel a Nabucodonosor II, después de ti se levantará otro reino. Cuando le dice después de ti, no se refiere a él como persona, sino como imperio. Por lo tanto, nosotros no podemos retrotraer ¿cómo se llama? El inicio del imperio neobabilónico en el año 605, porque en el año 605 ya existía el imperio neobabilónico. En el año 605 es cuando comienza, es cuando entra, ¿sí? A ser rey Nabucodonosor II, ¿sí? En el año 605.
pero el imperio neobabilónico, de manos del papá, qué pena, van a escuchar unos perritos al fondo porque acabaron de llegar aquí, me disculparán. Resulta que comienzas en el año 626 antes de Cristo, que es cuando el papá de Nabucodonosor, Nabopolassar, funda el imperio neobabilónico. Entonces allí no debería decir 605 al 539, sino 626 al 539. Entonces hay dos cositas por precisar en todas las imágenes que hacemos nosotros en la iglesia, y es no es 605 sino 626, y abajo no es 476 solo, sí, porque está bien lo de 476, sino que hay que hacer la claridad que también es por allá en el 1400 y tanto, de lo cual Camilo conoce bastante. Resulta que no es tan fácil pasar de la cabeza a el pecho y los brazos de plata. ¿Por qué? Dale, por favor. Miren esto. ¿Cómo les parece que no era predecible que Babilonia tuviera un final total? No era predecible. Por varias razones. Voy a quedarme en dos nomás. La primera, dale, por favor. La primera razón por la cual no era predecible y por la cual si en esa época existiera un politólogo o alguien experto en geopolítica diría, esto es imposible, Daniel se equivocó. No, es una cosa rarísima, no, así no es. ¿Sí? Nos diría eso, estaría equivocado. Pero resulta que la geopolítica de Dios es muy distinta a la geopolítica de la humanidad. ¿Por qué? Resulta que, dale por favor otra vez, empezando, ¿cuándo fue dada esta profecía? ¿Sí? Dice ahí, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor. Ojo con esto. El primer rey del imperio neobabilónico fue Nabopolassar, el papá de Nabucodonosor. ¿Sí? Después de Nabopolassar siguió Nabucodonosor II y otros reyes más. Eso significa que el imperio babilónico apenas estaba surgiendo. ¿Y cómo es que en su mejor momento de apogeo alguien me viene a decir que este imperio va a caer? Por favor, está loco, ¿sí? Pero para Dios no hay nada imposible. Él conoce el detalle, él conoce el futuro. Dale, por favor. Nabucodonosor, ¿reinó de dónde hasta dónde? Reina desde el 605, como lo vemos allí, hasta el 562, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo duró todo el imperio neobabilónico? Veamos, dale, por favor. Desde el 626 hasta, ojo con esto, el 605, ¿sí? Perdón, aquí fue que murió ese Nabopolassar, perdón. Nabopolassar, el papá de Nabucodonosor, comienza el imperio desde el 626 hasta el 605. En el 605 Nabopolassar muere y sube, óigase muy bien, este señor Nabucodonosor. Y por último, mire todo lo que se demora. El imperio neobabilónico, del 626 al 539. Por favor, ¿cómo se le ocurre en semejante apogeo? Mire todo el tiempo que reinó Nabucodonosor II, óigase muy bien, y apenas naciendo le dicen que el reino va a ser destruido. Me venga con esos cuentos. Y alguien incrédulo de esa época. Pero ya sabemos lo que sucedió. Y ahora la tapa, como decimos aquí en Colombia. Dale, por favor. Mire lo que sucede. Resulta que hay una segunda razón. Y es que la historia nos mantiene hablando a cada momento de la fortaleza y la pujanza del pueblo babilónico. Dale, por favor. Resulta que aquí ustedes van a encontrar, devuélvete un momentico, qué pena. En la anterior diapositiva les presento a Mesopotamia. La palabra Mesopotamia es una palabra griega que significa entre ríos, como lo ven allí. Y esta Mesopotamia fue la cuna de Babilonia, de todas las civilizaciones, y Mesopotamia tenía unas ciudades, dale por favor. Y esas ciudades pasa algo rarísimo con ellas, dale por favor. Resulta que había una ciudad que se llamaba, como lo ven ahí, Isin y Larsa, y se empezaron a pelear entre sí, y mientras estaban peleando dejaron de cuidar a Mesopotamia, como las fronteras y demás,
y se metieron unos pueblos amorreos. Dale, por favor. Entre esos pueblos amorreos, adivinen quién se metió. Un pueblo, ¿sí? Que llegó a vivir en una región muy chiquitica, ¿sí? Mire, comandado por quién, por un tal Sumu Abum en 1894. Él llegó a un pueblito pequeño, dale por favor, ese pueblito pequeño, ¿cómo se llamaba? Ese pueblito pequeño se llamaba, como lo ven allí, Ka-Dingirra, que significa la puerta del sol, que en acadio es Babilón y en griego es Babilonia. Así comienza Babilonia. Así se funda Babilonia. Dale por favor otra vez y otra vez. Resulta que luego, en esas flechitas, no, vuélvete un poquito. En esas flechitas nos cuentan luego que Babilonia, después de este sumo, yo no sé qué, siguen 4 reyes y mantenían peleando porque para poder estar allí en esa zona que ustedes ven en paz, nadie podía, ¿sí? Hasta que llegó un tal Hammurabi, ¿sí? Y Hammurabi fue el que le dio el esplendor al primer imperio babilónico, que el primer imperio babilónico se le llama imperio paleo-babilónico. Paleo, que significa antiguo. Dale, por favor. Este es un ejemplo de lo que hizo Hammurabi. Lo que ustedes ven en ese azul oscuro fue las tierras que conquistó Hammurabi. Lo que ustedes ven en el azul claro fue las tierras que conquistó Nabucodonosor II. ¿Sí? Fue alguien muy poderoso, dale por favor. De hecho, aquí encontramos uno de los primeros códigos. Al lado derecho está el rey Hammurabi recibiendo este código de un dios, de una deidad. Al lado izquierdo ustedes ven la escritura cuneiforme, ¿sí? Tenía 282 mandamientos o preceptos, dale por favor. Pero ¿qué sucedió? En el año 1500 y tantos, el imperio de Hammurabi murió el papá, perdió la fuerza que tenía y llegaron los casitas, así se llama, con C, casitas, ¿sí? Y se apoderaron de esa ciudad, ¿sí? Tomaron posesión de Babilonia, estuvieron durante mucho tiempo allí. Dale, por favor. Pero luego llegaron otros enemigos más fuertes y poderosos en 1595, los hititas. Y los hititas hicieron un saqueo en Babilonia aterrador. Casi, por dicho, mataron hasta la camita en donde se acuesta el perrito, ¿sí? Para no decirlo de otra forma fea, ¿sí? Casi que Babilonia quedó completamente destruida. Y cuando muchos creían que iba a quedar allí, resurgió nuevamente, dale por favor, pero llegó alguien en 1235, el imperio medio asirio, así se llama, regido por ese nombre raro que ustedes ven allí, y ¿él qué hizo? Él agarró al rey de esa época de Babilonia y dio este relato. Dijo este rey: yo aplasté con mis pies su arrogante cuello como si fuera un cascabel, lo conduje atado como un cautivo en presencia de Asur. Mi señor Asur era el dios poderoso de Asiria. Resulta que vuelve a caer en 1235, le hacen hasta para vender, le destruyen una cantidad de murallas, ¿sí? Y cualquiera diría, no, pues ahí ya se elimina. Pero no pasó, dale por favor. Resulta que Babilonia resurgió otra vez, pero más adelante cayó en poder del reino de Elam, y en este rey, Cutir-Nahunte II, invadió y saqueó Babilonia porque les dijo a los babilonios: si ustedes me dejan ser su rey, yo lo respeto, pero si no, les voy a hacer esto: destruiré sus ciudades, arrasaré sus pueblos, me llevaré a sus esposas, talaré sus huertos, abriré las compuertas de sus aguas. ¿Y qué sucedió? No le pararon bolas. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Dale, por favor. Con todas estas destrucciones de Babilonia, hacía rato debió haber desaparecido. Pero resulta que no. Por lo tanto, cuando Daniel le dice: tú eres esta cabeza, tú eres la cabeza de oro, ese reino eres tú, pero después de ti vendrá otro, y otro, y otro, y otro, y no le dice: y más adelante te levantarás, eso no estaba previsto, eso no podía predecirse, porque los antecedentes eran de que Babilonia cada tanto caía y cada tanto voy a levantarse. Pero ¿sabe qué estamos hablando? Del Dios verdadero. Mire lo que dice Números 23:19. Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer.
¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Nos quedan 2 puntos más para terminar. Si ustedes quieren, los podemos terminar en 4 minutos. Si no, les invito a que en casa terminen de estudiar esta presentación, que obviamente es un obsequio. Tómenla, preséntenla. Lo más importante es tener esa hermosa oportunidad de compartir con todas las personas que quieran tener ese privilegio de saber que hay un Dios verdadero y que se comunica con la humanidad de distintas formas. Y una de ellas es por la historia, pero no cualquiera. La historia que certifica el cumplimiento profético de las profecías que Dios nos da en su Sagrada Escritura. ¿Hasta allí Andrés, alguna pregunta? no, yo solo quería decir, Andrés, que pues como siempre en nuestro grupo estamos muy felices de poder estudiar este tema. Si hay alguien que por alguna razón necesite dejarnos en este momento porque es tarde en su país o por cualquier otra razón, siéntase libre de hacerlo. Estamos guardando esta conferencia para que la puedan tener, para que la tengan en la clase y puedan verla en cualquier otro momento. Pero Andrés, no creo que queramos quedarnos sin conocer esos últimos 2 puntos y por supuesto nos encantaría darte el tiempo para que los puedas presentar. Sí. Prometo acabarlo en 5 minutos. Tranquilo, no te preocupes. Seguimos entonces. El siguiente, segundo punto, que es valiosísimo. Persia, menor que Babilonia. ¿Cómo así? Dale, por favor. Resulta que cuando uno lee Daniel capítulo 2 y se fija en aquella parte en donde Dios le ilumina a Daniel para que le revele el significado del sueño al rey Nabucodonosor II, él nos da un dato. Nos dice en Daniel capítulo 2, versículo 39. Después de ti, o sea, de Babilonia, se levantará otro reino inferior al tuyo. Pues sí, inferior, yo no creo, dirán algunos. Porque es que el imperio medo-persa, fue más extenso que el imperio neobabilónico. ¿Cómo se le ocurre a la Biblia decir eso? Se equivocó la Biblia. Pues bien, quien diga semejante barbaridad no conoce de historia, no conoce de la cultura del Próximo Oriente antiguo. Le falta leer más. Bendito sea el Señor, que Dios nos pone a profundizar sobre estos temas. Porque si hay algo que Dios quiere, es que usted y yo le adoremos con inteligencia. ¿Sí? Ay, madre mía. Es que estamos por aquí en plena conexión con Papá Dios. Resulta que, ¿qué sucede? ¿Por qué razones entonces Medo-Persia es menor que Babilonia, siendo que agarró tanta extensión de tierra? Mire lo que nos dice uno de los más grandes orientalistas del mundo. Ya murió William Shea y tenemos el privilegio de que él sea adventista del séptimo día, sí, ya murió. Aquí simplemente estamos resaltando y después de ti se levantará otro reino el tuyo. Dale, por favor. Mire lo que nos dice, nos da 2 grandes razones. La primera, la cultura babilónica era reconocida en todo el mundo antiguo, mientras que la de los medos y persas era menospreciada, pues la consideraban como tosca y primitiva. De eso hay una cantidad de tablillas de escritura cuneiforme. ¿Eso qué es? Una tablilla de escritura cuneiforme es, hagan de cuenta, este librito que fuera una tabla de arcilla, ¿sí? De este grosor, y que este lapicero fuera o tuviera aquí en la punta forma de destornillador de pala, ¿sí? Y entonces con esta cuñita se hacían los distintos pictogramas, que no era el alfabeto de los babilonios y de los asirios y de esta gente, no era un alfabeto de letras, sino un alfabeto de dibujos, y, óigase, que representaban situaciones o cuestiones, y también de sílabas. K, por ejemplo, para decir casa, se ponía un dibujito, sa, otro, y así sucesivamente. Resulta que aquí nos están hablando
de cómo, y se ha encontrado en esas tablillas de escritura cuneiforme, sobre todo en los yacimientos, en donde hay una cantidad de escrituras de los persas, cómo ellos guardaban esas tablillas en donde se hablaban pestes de ellos. No era una cultura admirada, era una, como dice William Shea, una cultura tosca. Sigue la otra. Los persas no tuvieron lenguaje escrito hasta el tiempo de su imperio. El persa antiguo llegó a ser un idioma escrito cuando los reyes persas lo usaron para las inscripciones de sus monumentos. Preferían utilizar, imagínense que preferían utilizar otro idioma, el elamita, para conservar sus propios registros. El idioma babilónico escrito ya existía desde el tercer milenio antes de Cristo, y esa rica herencia lingüística trajo consigo la ciencia, religión y cultura babilonia. Y hay 10 puntos más que nos indican el por qué Babilonia era mayor, ¿sí?, que Medo-Persia. Ahora bien, sigue por favor. Este es uno de los ejemplos de por qué Babilonia es mayor que Medo-Persia culturalmente. Resulta que eso que ustedes ven allí, dale por favor, ahora se ve aquí en este museo. Ese es el Museo de Pérgamo en Berlín, Alemania, ¿sí? Esos ladrillos son la reconstrucción de la verdadera puerta de Ishtar, que arqueólogos alemanes, cuando la descubrieron, su gran parte se la llevaron para Alemania, ¿sí? Eso existe todavía. De Medo-Persia, ¿qué se sabe? ¿Sí? Todavía tenemos esa evidencia de que la Biblia, hasta en ese detalle, Dios en ese detalle no se equivoca, porque Dios es veraz. Y lo más hermoso de esto es que es veraz no solamente en detalles históricos, en las promesas que te hace a ti y a mí, porque estamos con el Dios vivo, con el Dios que es Padre, con ese Dios que estuvo pendiente de cada cosa que le pasó a su hijo en la cruz. Ese es el Dios de nosotros. Dale por favor y terminamos con lo siguiente. En los días de estos reyes, dale por favor. ¿A qué bien estas puertas? Sí, es algo increíble lo de estas puertas. Resulta que ya terminando, hagamos una, aquí nos dicen quisiera visitarla, vámonos para acá, el Señor nos provee, algún día vamos a ir. Aquí ustedes ven nuevamente la estatua con la que se soñó el rey Nabucodonosor II, sueña esto y nos cuentan de lo que significa el bronce, que es el imperio de Alejandro Magno, o sea, el imperio greco-macedónico, lo que significa las piernas, que es el imperio romano, ¿sí? Y hay algo que sucede, dale por favor, y es que más abajito encontramos lo siguiente. Dice así, dice así. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Esto es para asombrarse, mi querida familia en la fe. Tal cual como se dijo allí, sucedió. Dale, por favor. Esto que ustedes van a ver allí, ¿sí? Sigue, por favor. Esto que ustedes van a ver en la siguiente diapositiva son los distintos imperios que se intentaron crear para volver a unificar el imperio romano en parte o en todo, ¿sí? Y muchos de esos imperios, como tenían que unirse varios países, porque lo que conforma un imperio es la unión de varios países bajo un déspota, un rey, etcétera. Varios países quisieron como que unificar más por medio de matrimonios, tal cual como lo dijo Dios por medio del historiador y profeta Daniel. Y es increíble, mi querido amigo y hermano. En estos momentos estamos dale por favor, en aquella parte que se llama y en los días de estos reyes. Esta es un mapa actualizado de la Unión Europea. Y por más que se haga lo que se haga desde la geopolítica para unificar el Imperio Romano,
no se podrá hacer porque Dios dijo que no y punto. O si no, miren cuántos países, ¿sí?, se han ido de la Unión Europea y cuántos se van a ir más. ¿Sabe por qué? Con esto terminamos. Dale, por favor. Porque lo más hermoso es que usted y yo estamos viviendo en los días de estos reyes. Y allá lo que usted va a leer es que si esto es así, lo que nos dice Daniel capítulo 2:44, si todo lo que dijo la profecía desde la cabeza Babilonia se cumplió, lo más emocionante y lo más maravilloso de este asunto es que, fíjese muy bien, lo que sucede al final del relato del sueño, que esa piedra, como ustedes ven allí en ese recuadrito pequeñito, esa piedra destruirá, y esa piedra simboliza el reino eterno y sempiterno de nuestro Padre Celestial, del Cordero, ¿sí?, y del Padre. Esto es lo más lindo de estudiar esta profecía, que me da certeza en la historia para que yo tenga certeza en lo que está por venir, que es en el glorioso regreso de Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga, nos edifique cada día más y que cada vez que tengamos la oportunidad de profundizar en este tipo de temas, le encontremos ese lado espiritual y ese lado que siempre nos debe llevar a lo que toda profecía apocalíptica, que es una profecía apocalíptica porque va hasta el fin del mundo, nos lleva, y es al glorioso regreso de Cristo, porque usted y yo nos llamamos adventistas del séptimo día. Que el Señor nos bendiga, nos edifique cada día más. ¿Hay alguna pregunta o algo que queramos aportar a lo que Dios nos ha dado la oportunidad de tener en esta noche? Amén. La Muchísimas Muchas gracias. La honra y gloria sea para nuestro Padre Celestial. Andrés, ¿te ¿Una gustaría? pregunta por ahí? No sé si hay alguna pregunta. Si hay alguna pregunta, este sería el momento ideal para hacerla. Todos los No, datos que señor. vimos, todos los datos que vimos tienen, y repito porque esto es muy importante, como verdaderos publicadores de la fe del Señor, no podemos bajar nuestra información de un blog. Bajemos nuestra información, obtengamos la información de fuentes bibliográficas serias, porque el Evangelio debe ser predicado con veracidad. Y he tenido el privilegio de hablar con gente que es 1000 veces más estudiada que uno, pero cuando uno le pone ese contexto de revelación bíblica e historia y ciencia, no pueden decir nada, ¿sí? Si no hay preguntas, Gabriel, Cami, Alejita, todos y todas, entonces les invito a que, ¿no hay preguntas? ¿O algo que alguien quiera No, preguntar? señor. Yo no tengo preguntas. De verdad, muchísimas gracias porque, pues yo no sé, yo creo que cada uno de nosotros ha estudiado este tema de mil formas y, o sea, siempre se llegan al mismo punto, pero de formas distintas. ¿Ya? La ciencia, yo soy un amante de la historia, la ciencia de verdad que revela a Dios. Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia ha permitido que realmente nosotros queramos investigar. Dios no se avergüenza de eso y Dios permite que lo podamos consultar. Y eso hoy nos lo has dejado una vez más claro que nunca. Amén, Cami. Vamos entonces a orar. Gracias por la invitación y que el Señor nos siga dando la oportunidad de seguir compartiendo este conocimiento que es santificado. Amén. Ahí donde estemos, tengamos la postura más respetuosa. Vamos a ver. Padre, te agradecemos, Señor, porque nos has dado esa antorcha, esa luz para conocer el Evangelio verdadero. Ese Evangelio que ahora predica aquel grupo, aquel nación que es santa, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Señor, permite que este mensaje de Daniel esté vigente en nuestras mentes, en lo que hacemos, en lo que decimos, en nuestro testimonio. Permite, oh Padre, que a través de él y por medio de nuestro testimonio lleguen más personas a tus pies. Te ruego que bendigas a este grupo, Señor, que es una luz, fruto Dios, en este internet que tanta suciedad tiene.
pero que como estas antorchas y estos faros, Señor, Padre, guárdalos, Señor, y permite que el evangelismo digital sea algo que prolifere, bendito Padre Celestial, para que venga tu Hijo pronto. Señor, rogamos que nos bendigas en el transcurso de esta noche. Ponemos nuestras vidas nuevamente en tus manos y permite, oh Señor, que tengamos esa sabiduría que solamente viene de lo alto para predicarle a toda nación tribu lengua, al que sabe y al que no sabe, con historia o sin historia. Señor, agradecemos todo que hemos hecho estas peticiones, no en el nombre nuestro, sino en el nombre precioso y santo de tu amado Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Andrés, muchísimas gracias. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes, por supuesto. Y te damos muchas gracias por poner tu conocimiento en favor del crecimiento espiritual de quienes estamos aquí. A todos los demás, muchísimas gracias también. Y nos encontraremos con la bendición de Dios el próximo martes. Una feliz noche para todos y que Dios les bendiga. Amén. Bye. Feliz noche. Carlos, bye bye. Chao. Chao, que duerman.